Este martes, en la prefectura de la vecina provincia de El Cañar, esta entidad, conjuntamente con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, presentaron un proyecto turístico denominado para la rehabilitación del complejo arqueológico Cojitambo. Un proyecto que pretende una inversión de unos $77,000 en esta zona de Cojitambo. Estamos con el ingeniero Patricio Zamora, director del INPC. Algunas preocupaciones han surgido, ingeniero Zamora, sobre este proyecto tras esta presentación inicial que se ha hecho al público y a personas que algún grado de pertenencia y de pertinencia tienen con este proyecto. En todo caso, lo que se divulgó, y esto a través del diario local El Mercurio, es de que en Cojitambo se instalará un mirador de cristal. Esto, de hecho, genera inquietudes de qué es lo que se quiere hacer allí, y el día de hoy nos vamos a enterar con usted de una forma, ojalá, completa. Las preocupaciones surgen porque hay otros sitios emblemáticos aquí en la zona austral, para hablar en la provincia de la Azuay, del mismo cerro o colina de Turi, uno de los sitios turísticos atractivos de la ciudad, pero que ha recibido un maltrato a lo largo de los años. Otro, el complejo turístico de Ingapirca, uno de los más importantes centros arqueológicos del país, sobre el cual existen serios reparos en cuanto a su manejo y la forma en que se ha venido desarrollando este sitio. Cuéntenos, ingeniero Zamora, ¿qué es lo que se pretende hacer en el Cerro del Cojitambo? Siempre es un gusto para nosotros compartir sobre los procesos y los proyectos que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural asesora en el orden de la Ley Orgánica de Cultura. ¿Sí? Nada más hacer algunas apreciaciones, estimado Gustavo. El proyecto del Cojitambo es un proyecto del Gobierno Autónomo Provincial del Cañar, es decir, es un gobierno de la prefectura, es un proyecto de la prefectura del Cañar, no es un proyecto del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Sin embargo, durante estos últimos Ustedes 3 años, ustedes lo asesoran, se podría decir sí, que ustedes lo tutelan. sí, durante los últimos 3 años hemos venido presentando asesoramiento técnico para hacer perfeccionamientos y para hacer correcciones en el proyecto. Está mal decir que se va a hacer un mirador de cristal en el Cerro Cojitambo, como lo podemos observar en el titular de Diario El Mercurio, ¿sí? No, no es lo único que se va a hacer, ¿sí? Cuando a nosotros, en el año 2018, a inicios del 2018, se nos presentó el proyecto de recuperación del sitio arqueológico Cojitambo, sí que había como único atractivo, digamos, un balcón en cristal con características exorbitantes para el sitio y que de alguna manera iban a ocasionar un daño al entorno paisajístico muy grande. ¿Sí? Hemos, como Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, tenido las puertas abiertas de parte de la prefectura, han estado atentos a nuestras recomendaciones, han dado oídos a las recomendaciones de carácter técnico que han hecho nuestros arqueólogos, nuestros antropólogos y nuestros arquitectos restauradores para que el proyecto contemple otros espacios, para que el proyecto contemple otras adecuaciones que no causen daño al sitio, sino que lo pongan en valor. Sí, hablemos del Cojitambo actualmente, estimado Gustavo. El Cojitambo en la actualidad no tiene un modelo de gestión. No hay una entidad que se haga responsable de manera específica de las cerca de 25 hectáreas que rodean al complejo. Si usted va un fin de semana, podemos encontrar vehículos, podemos encontrar motocicletas, podemos encontrar a la gente, inclusive subida en los vestigios arqueológicos, dañando los muros, dañando las caminerías. ¿Por qué? Porque no hay un orden establecido en este complejo, ¿sí? ¿Qué le hemos pedido a la prefectura desde años atrás? Que genere un proyecto integral, que genere un proyecto que por un lado genere la recuperación del sitio y que por otro genere una vinculación con la comunidad en el que se generen o se gesten mejores y mayores condiciones para la misma. Recordemos que el Cojitambo es un sitio arqueológico, ¿no? Contempla 9 conjuntos, resaltando el Ushnu, que era destinado para actos festivos, la plaza central, la estructura habitacional, las diferentes terrazas y los basamentos de las viviendas semielípticas que ahí se encuentran, ¿sí? Que comprenden estas 25 hectáreas del complejo arqueológico. Pero por otro lado, también está asociado un patrimonio cultural inmaterial muy amplio en cuanto a vestimenta, en cuanto a gastronomía, en cuanto a ritos, a tradiciones que se gestan en torno a la parroquia y que han sido invisibilizadas. Entonces, a través de este proyecto,
a través del asesoramiento del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, la prefectura durante estos 3 años ha perfeccionado el mismo y va a generar una suerte de espacios en donde la gente va a poder conocer y reconocer sobre la cultura cañari. Recordemos que el Cojitambo también desde el año 2014 forma parte como un sitio asociado al Capañán. Entonces, en ese sentido, se colocará museología, se colocará museografía, se designará un área para un balcón de servicios, pero esto no será una construcción nueva. Si usted ha recorrido el Cojitambo, hay unas 3 cabañas que están en la parte superior, que en algún momento las construyeron y que no se utilizan para nada, que más bien generan peligro en la zona. Entonces se ocupará esas infraestructuras que están ahí implantadas, se las mejorará y se generará un área para vender artesanías, para dar información, no solo del Cojitambo, estimado Gustavo, sino de un circuito arqueológico, de un circuito cultural de la provincia del Cañar, que contemple en una primera instancia los sitios, pueden ser Ingapírica en el cantón Cañar, Coyoctor en el cantón El Tambo, Cojitambo, Ixín en el cantón Azogues. Entonces, de esta manera, lo que nosotros queremos es generar circuitos y que la gente conozca de una manera integral sobre la riqueza arqueológica y la riqueza cultural de la que somos poseedores acá en la zona del 6. Siendo un proyecto, sobre todo de la Prefectura del Cañar, como usted lo deja muy claro, uno de los temas que sorprende es el de la inversión, $677,000, que está muy bien. Ojalá muchos proyectos puedan contar con un presupuesto de este tamaño, pero esto se da en un sitio en gran medida abandonado. Usted ha hablado de algunos de los problemas de Cojitambo, lo conocemos muy bien. Allí hay problemas de basura, hay problemas de alcantarillado, hay problemas de agua de riego, hay problemas de agua potable. Tiene una vialidad que realmente está muy destrozada, un pueblo de difícil acceso. Dicho sea de paso, ya en lo más cercano, un pueblo que no tiene baños públicos, no tiene servicios. Entonces pensamos que muchísimas otras prioridades que en forma previa deberían ser solucionadas para la población, para el turismo que se aspira a atraer más allá de lo que ya hay, porque hay un muy buen nivel de turismo en Cojitambo, antes de emprender en un proyecto que suena un poco a un proyecto de relumblón. Explíquenos, por favor, este balance entre lo que tiene que ser servicios básicos urgentes para propios y extraños en ese pueblo ante un proyecto de las características que se plantea. Bueno, creo que quien sería el más indicado para explicar el proyecto a profundidad sería Ujú. la prefectura. Ellos son los dueños del proyecto, más sin embargo, en el orden del asesoramiento que hemos brindado como Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, podemos decir que en ningún momento se van a afectar los muros y las estructuras de carácter cañari y de carácter patrimonial en el cerro, ¿sí? Eso es Ujú. algo que tenemos que aclarar a la Sí, ciudadanía. pero más allá de esto, sí es importante, por más que ustedes no tengan que ver, por supuesto, con servicios básicos, que se mire también el entorno. Pues Sin duda, entendemos que si ustedes eso hacen una intervención, esto viene de la mano también con un desarrollo de todo el entorno, que es no solamente el cerro, sus justamente a alrededores, eso iba, a eso iba, es el estimado Gustavo. pueblo y es la gente que vive allí. Este proyecto, y nosotros hemos solicitado a la prefectura del Cañar, estudios integrales, ¿sí? Por una parte, construir ese modelo de gestión que tenga este componente de vinculación comunitaria que permita solucionar y satisfacer esas necesidades que usted precisamente las ha nombrado, ¿sí? No podemos generar un proyecto desde el escritorio o no podemos atender a una exclusiva arista. Este proyecto tiene que ser de carácter integral. Por lo tanto, ¿sí? Se implantarán o se implementarán estructuras que, como digo, no afectarán al sitio, ¿sí? Son estructuras reversibles todas ellas, ¿sí? En un sitio de carácter arqueológico solo pueden ser implementadas estructuras reversibles, es decir, que en algún momento pueden ser retiradas y no habrá daño para el sitio. Pero Luego, esta integralidad se vislumbra ya en el proyecto, es decir, este proyecto es parte de un proyecto global de desarrollo del Cojitambo. sin duda, es un proyecto de 2 etapas, ¿no? Entonces, cuando el proyecto esté en su integralidad conformado, constituido, generará también espacios de baterías sanitarias, tendrán que haber necesariamente este balcón de servicios que les decía yo, habrá una zona informativa, habrá una zona de parqueos ya previamente establecida, habrán circuitos en donde la gente puede caminar sin afectarse al sitio como lo están haciendo en la actualidad, se generarán también estas baterías sanitarias que no las tiene el complejo ni Así es, las tiene, no hay en ni ningún tiene lado. la propia
cabecera parroquial. Entonces, hay, de hecho, hay ya un proyecto, de lo que tengo entendido, que lo lleva a cabo también la prefectura, para realizar una limpieza a nivel vial y realizar las correcciones necesarias a nivel vial. En ese sentido, nosotros hemos recomendado a la prefectura que estos proyectos sean de carácter integral y sobre todo integradores. ¿Sí? El tema de las baterías sanitarias es un tema fundamental. Si queremos aumentar la carga turística, sin duda que tienen que haber este balcón de servicios que le permitan a la gente tener comodidades, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí hemos observado todo lo que usted nos dice, querido Gustavo. Ahora, Y otros temas, ingeniero Zamora, estos ya relacionados con este proyecto, o podría ser incluso más allá de este proyecto o en forma previa, antes de que este proyecto se emprenda. En Cojitambo no existe una biblioteca, por ejemplo, ni una pequeña biblioteca pública para los propios estudiantes de allí y para la población en general. No hay un centro cultural, debería estar incluido, suponemos, en este proyecto. Allí sí, ya con respecto al Cerro del Cojitambo, que además vamos a hablar de esta parte más adelante, esta calidad de cerro mágico que es considerado el Cojitambo, un centro de interpretación. sin duda, a ver, estos proyectos tienen que generar vinculación con la comunidad. También tienen que generar recuperación de la identidad, ¿sí? Cojitambo etimológicamente o Curitambo significaba asiento del burro, descanso del oro. Hay algunos enterramientos que se han encontrado ahí. Significa mucho para la cultura cañar y posteriormente inca, el tema astrológico, el tema militar, y todo eso lo tienen que conocer los propios y los extranjeros. Es decir, hay que generar esta suerte de museología, de museografía, hay que generar documentación a través de investigación para que la gente se interese y recupere esa identidad o que los extranjeros conozcan de ese riquísimo legado cultural que tenemos. Es un proyecto integral, se desarrollará a través de algunas fases, como le digo, a profundidad. Quien conoce el proyecto es la Prefectura del Cañar. El asesoramiento técnico en orden de la Ley Orgánica de Cultura que brinda el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural es para evitar que se dé daño al patrimonio arqueológico que ahí se asienta. Sí, tenemos, como le digo yo, 9 conjuntos, hay arquitectura, hay plaza central, hay estructuras que no van a ser afectadas. Más bien se va a generar caminerías, se va a generar una suerte de balcones de servicio, se va a generar miradores que van a permitir a la gente conocer de una manera más ordenada toda la riqueza paisajística, la riqueza urbana, la riqueza que tiene arqueológicamente el complejo. Ahora, nosotros como instituto hemos exigido a la prefectura del Cañar que no se ponga una sola piedra hasta que se cuente con todos los estudios. Y eso precisamente fue lo que se firmó este martes pasado. El estudio sociocultural, el estudio socioeconómico, el estudio arqueológico. Entiendo yo que estarán ahí un equipo técnico de un arqueólogo cuencano como lo es Jaime Drobo, que tiene muchísima experiencia en el manejo de sitios arqueológicos y que sabrá decir a ciencia cierta qué se puede y qué no se puede implementar en estos espacios. Entonces, nosotros durante 3 años hemos venido exigiendo en el orden de la Constitución y la Ley Orgánica de Cultura que se cumplan todos los estudios. El proyecto no puede empezar hasta que se tengan todos los estudios, y esto tiene que quedar claro. Una vez que la parte arqueológica, la parte sociocultural, el modelo de gestión esté resuelto, la prefectura del Cañar deberá iniciar ya los trámites administrativos en otras instancias. Sin embargo, hemos sido muy cuidadosos de que esto no cause un daño al sitio. ¿Sí? He escuchado la entrevista que usted tuvo en días anteriores con el compañero escalador. Deberemos generar algunas reuniones, algunas socializaciones. Toda la gente que vive en el Cojitambo, toda la gente que se apasiona a este sitio debe ser tomada en cuenta. Sus ideas deben ser consideradas y en un marco técnico, en un orden lógico, ver cómo se llega a consensos en las implementaciones. No olvidemos también que hay algunas rutas de escalada. Claro, el Cojitambo tiene una piedra de cerca, como una caída lineal de cerca de 300 metros, que precisamente va a aprovechar este balcón como un atractivo para que la gente conozca también este cerro. Y en ningún momento el proyecto pretende desplazar a los escaladores o desplazar a la población, ¿sí? El proyecto lo que pretende es generar un orden lógico, un orden administrativo en el sitio, que al ¿En momento no se... qué, en qué medida se ha socializado el proyecto hasta este momento? Han habido varias mesas de trabajo entre los 3 niveles de gobierno, el gobierno provincial, el gobierno cantonal y el gobierno parroquial. ¿Sí? En ese orden de ideas han participado representantes de la prefectura, de la alcaldía de Azogues y de la junta parroquial del Cojitambo. ¿Sí? Harán faltas las socializaciones que sean necesarias. Entiendo yo que el prefecto está completamente abierto a generar estas socializaciones, a generar transmisión de conocimiento para que la gente también conozca de cómo se va a intervenir, de que no se va a causar ningún daño en el cerro, ni en los sitios, ni en los vestigios arqueológicos. ¿Sí? Creo que siempre es importante en un proyecto de estas características, ya sea que se dé o que no se dé, pues informar a la gente, que la gente conozca, porque luego podemos hablar en el desconocimiento, estimado Gustavo, y decir que
se va a causar daños en el sitio cuando el proyecto, cuando el tema técnico ni siquiera aborda el afectar las estructuras arqueológicas o los vestigios. Entonces siempre serán importantes estas socializaciones y estaremos incitando y estaremos a la cabeza para que las mismas se den. Hablando de temas culturales y de tradiciones, cuéntenos usted, siendo un especialista en estos temas, esa calidad de cerro mágico de Cojitambo. ¿Qué historias, qué versiones se tienen en la filosofía del pueblo Cañari, incluso de las diversas culturas que han transitado por el Cojitambo? ¿Y qué plan de acción se tiene para proteger aquellos vestigios prehispánicos que existen allí en el propio cerro y en sus alrededores? Bueno, como le había dicho, estimado Gustavo, el Curitambo o Cojitambo etimológicamente significa descanso del oro, en donde se han encontrado varios enterramientos de nobles o de gente de jerarquía superior en la sociedad cañari, en la sociedad inca. El complejo tiene alrededor de 25 hectáreas y durante la época precolombina fue un asentamiento grande, uno de los más grandes de la etnia cañari. Ya con la conquista incásica de Tupac Yupanqui se convierte en un lugar estratégico para la campaña militar. Habían dos lugares estratégicos, ¿sí? El Cojitambo e Ingapirca, ¿sí? Para temas astrológicos, para temas sociales, para temas militares. Es importante resaltar que el Cojitambo desde el año 2014, debido a su importancia y debido a las ramificaciones que tiene, forma parte del Capajñán, sistema vial andino, desde la loma de Curiquinga hasta el sector del centro de Cojitambo. Entonces, en ese sentido, nosotros hablamos que el Cojitambo muestra la transición y la convivencia de dos culturas, la cultura cañari por un lado y la cultura inca por otro. Sí es necesario, en este modelo de gestión que lo había mencionado, que lo había precitado, generar tres aristas. La principal, la conservación del sitio, sin duda. Independientemente del tema del turismo, si un sitio no está bien conservado, perdemos por un lado herencia cultural y por otro lado nadie lo va a visitar. Entonces, la principal arista de este proyecto debe ser la conservación y la puesta en valor de este sitio. Una segunda arista es la vinculación con la comunidad. No podemos destinar recursos, como usted bien lo había manifestado, ajenos a la comunidad. También tenemos que ver cuáles son las necesidades de la comunidad y de alguna manera como autoridades atender en el orden de nuestras competencias esas necesidades. Y finalmente el fortalecimiento turístico, fortalecimiento del turismo comunitario, ¿sí? Como lo tenemos en algunas de las comunidades de Ingapírica, ¿sí? Entonces, en este sentido, darle a la gente la oportunidad de contar su historia, darle a la gente la oportunidad de contar su convivencia con el sitio, la de sus antepasados, generar un motor económico, de desarrollo económico en el sitio sobre la base de la artesanía, de la gastronomía, de la vestimenta, de la guianza comunitaria. Entonces, todas esas aristas deben estar contempladas, estimado Gustavo, en el modelo de gestión. Ingeniero Zamora, ¿en qué medida el INPC se ha empoderado, por lo menos a nivel de estudio de diagnóstico, sobre el estado de situación de vestigios arqueológicos que se conoce, rodean al cerro y que se encuentran incluso en la propia cumbre del cerro? Bueno, nosotros hemos hecho varios estudios, de hecho, inclusive de décadas atrás, tenemos varios monitoreos arqueológicos llevados a cabo por profesionales en el ámbito de la arqueología que han trabajado en el instituto y que dan cuenta de esa riqueza arqueológica que tiene el sitio, de la importancia histórica que tuvo para los cañaris en materia, como lo había dicho, socioeconómica, en materia de observación astrológica. Sí, de hecho, parte del proyecto que lo va a llevar a cabo la prefectura, consta la conservación y la puesta en valor de los muros que hay ahí. Hemos identificado como instituto 9 conjuntos arquitectónicos, hemos identificado una plaza central, una estructura habitacional, también se han identificado viviendas semielípticas, caminarías y muros de contención que utilizaban la técnica del pircado, que era una técnica muy propia de los cañaris. Como Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, durante la fase de identificación, previo a la declaratoria del Capajñán, identificamos varios ramales o varias ramificaciones de caminos de este sistema vial andino por donde se desarrollaba comercio, por donde se desarrollaba transporte de alimentos, por donde se desarrollaba también vigilancia militar en cuanto a la cultura cañari e inca. Entonces, el instituto ha llevado durante varios años investigación al sitio. Y esto es importante aclarar, jamás el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural permitirá un proyecto que cause daño, que cause detrimento sobre el patrimonio arqueológico de la provincia del Cañar. Más bien hemos sido vigilantes, hemos insistido en que se den estudios complementarios. Antes de poner cualquier piedra en ese proyecto, antes de poner un clavo, tienen que cumplirse todos los estudios que hemos exigido. Por otra parte, ingeniero Zamora, también se ha dicho y se dijo en esta presentación que se tramitaría ante el municipio de Azogues. Entenderíamos la entrega en comodato por 50 años de este complejo arqueológico al GAT provincial, es decir, al Consejo Provincial de Cañar.
Y esto ha sido visto también por pobladores de la zona de Cojitambo, más bien como una especie de despojo que iría en contra de este empoderamiento que usted ha dicho se intenta hacer con este proyecto de la población, de quienes viven, habitan en ese lugar. Bueno, tal vez esto es un error de comunicación durante la presentación, estimado Gustavo. ¿Quién conoce más a profundidad, como le digo yo, esta prefectura? Entiendo yo que hay terrenos en el Cerro Cojitambo que son propiedad de la alcaldía de Cañar, ¿sí? Que han sido adquiridos en el año 2013 y esos terrenos, no terrenos privados, terrenos propiedad de la alcaldía de Cañar, son los que la prefectura está pidiendo en comodato. Con ello, la gente debe estar tranquila, no se va a expropiar ningún terreno, no se va a afectar a privados. Los terrenos que entiendo yo ha pedido la prefectura o el gobierno provincial del Cañar en comodato a la alcaldía son terrenos propiedad de la alcaldía. Sí, son terrenos públicos, digamos, en el sentido de que están bajo la administración de la alcaldía de Azogues. Finalmente, ingeniero Zamora, una sensación que nos quedó luego de escuchar al escalador que usted hacía mención, pero hemos conversado también con otras personas de Cojitambo. Ellos dicen que nunca se les ha preguntado si están de acuerdo o no con el proyecto, que sí, se ha hecho socialización, reconocen en la forma de encuestas en las cuales preguntaban ellos a preguntas reestructuradas, pero no ha habido realmente ningún tipo de consulta con la población. Más bien las respuestas que señalan ellos a las inquietudes que han presentado han sido en el sentido de que el proyecto va porque va. Bueno, nada es, a ver, aquí nada es una imposición, estimado Gustavo, sí, como le digo yo, quien debería responder por esto es la prefectura del Cañar. Yo dudo mucho que el equipo técnico de la prefectura quiera imponer o sea, esté en el sentido de que el proyecto va porque va. Más bien hemos tenido una apertura en la última reunión, el señor prefecto manifestó a la alcaldía que el modelo de gestión va a ser participativo, que en el modelo de gestión va a estar la comunidad representada en la junta parroquial, la alcaldía de Azogues y la propia prefectura, ¿sí? Siempre las socializaciones serán bienvenidas. Yo creo que es más, es un compromiso del instituto el invitar a más socializaciones, el invitar a más actores y el escuchar cuáles son sus pronunciamientos, el escuchar su voz y en el orden técnico, en el orden jurídico, en el orden administrativo, ver cómo acogemos esas peticiones. Sí, aquí nada es impuesto. Yo creo que la comunidad debe ser beneficiada con este proyecto, como usted bien lo manifestó. Hoy pocas autoridades, pocos gobiernos, ya sean cantonales, provinciales o parroquiales, invierten cerca de $700,000 en un complejo arqueológico y esto más bien es menester de felicitar, estimado Gustavo, ¿sí? Es menester felicitar una inversión y en el rescate, en el orden del rescate de un sitio arqueológico, un sitio cultural que pues atendiendo las necesidades de la comunidad generará mejores y mayores condiciones de vida para los pobladores. Claro, pero ojalá sea ese rescate integral, como habíamos hablado al inicio de este diálogo, ingeniero Sin Zamora. duda. Pasando la página del Cojitambo, ya en esta parte final del diálogo, cuéntenos en qué estado de situación se encuentra Ingapirca, vestigios arqueológicos entre los más importantes del país que lamentablemente con el paso de los años los hemos visto deteriorándose, no solamente en temas ya técnicos de conservación, en su entorno, con graves efectos antrópicos, prácticamente una urbanización que se permitió construir en los alrededores y casi en el propio sitio arqueológico, urbanización precaria de muy mal gusto que no ha sumado, más bien ha restado a este sitio que es de interés internacional como punto de visita en Ecuador. Claro que sí, estimado Gustavo, y justo eso no quería dejar pasar por alto, lo había escuchado al inicio de su intervención, diciendo que había un manejo, o escuchando que había un manejo precario del complejo arqueológico. Es menester poner en conocimiento de la audiencia que los sitios arqueológicos de carácter emblemático son administrados directamente por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. En el Ecuador tenemos dos sitios de carácter emblemático, Cerro de Hojas Jaboncillo en la provincia de Manabí, Ingapirca en la provincia del Cañar. Tal es la gestión que ha desarrollado en los últimos años el complejo arqueológico Ingapirca en el orden técnico, en el orden de conservación del sitio, que en el año 2020 fuimos los ganadores entre más de 300 proyectos del Fondo del Embajador, que es un recurso no reembolsable que entrega el gobierno de los Estados Unidos de América. El complejo arqueológico Ingapirca postuló la recuperación del elipsis del cuerpo de guardia, que por efectos, como usted bien lo dice, antrópicos, está con microflora y está con organismos que no le corresponden a la piedra. Entonces el instituto presentó un proyecto y ganó entre más de 300 proyectos a nivel sudamericano $200,000 para la conservación del sitio. Entonces, esto tiene un análisis de expertos, también internacionales.
que han sabido ver en la administración del complejo arqueológico Ingapirca un orden técnico especializado y nos permiten la entrega de estos $200.000. El proyecto empieza el próximo mes, estimado Gustavo, y les invitaremos pues toda esta secuencia, dura 2 años. ¿Qué alcances tiene este proyecto? ¿Qué El tipo de proyecto, recuperación se aspira a el hacer? proyecto tiene algunos alcances, ¿sí? Inclusive de vinculación con la comunidad. El primero es la recuperación del elipse y del cuerpo de guardia y la eliminación de toda la microflora. Si ustedes ven, para quienes han visitado últimamente el complejo, la piedra que conforma la elipse, que se encuentra en un afloramiento rocoso, está con tonalidades verdes, ¿sí? Y esto se debe a la microflora y a los microorganismos que se han introducido y se han incrustado en la piedra. Esos microorganismos técnicamente serán retirados luego de pruebas químicas y análisis que hemos mandado a hacer en España en conjunto con un convenio que tenemos con la Universidad Católica de Cuenca. Esos análisis que están haciendo universidades españolas nos permitirá saber cómo tratar a la piedra. Luego se retirará una capa de geomembrana que se encuentra en la parte superior de la elipse, que ya ha cumplido su vida útil, que se encuentra cristalizada y que está permitiendo todo tipo de filtraciones. Esa capa se va a retirar y técnicamente se darán nuevos tratamientos para que las aguas, producto de las lluvias, sean conducidas a través de canales ya específicos y sean eliminadas a través de un proceso técnico. Esto en orden de la recuperación de la elipse. Llega un proceso de vinculación con la comunidad, estimado Gustavo, si usted conoce o usted ha escuchado, la parroquia Ingapir que está sufriendo asentamientos geológicos graves, ¿sí? Hicimos recorridos con la Secretaría de Riesgos y se han identificado que el riego por inundación, es decir, las mangueras que la gente abre y durante toda la noche están inundando el terreno, ocasionan estos socavones. Entonces, nosotros vamos a colaborar también como Complejo Arqueológico Ingapirca, como estudio geológico y geotécnico que permita buscar la solución a estos problemas, ¿sí? Hoy el complejo arqueológico no se encuentra afectado y no se encuentra afectado por dos razones. Se encuentra en la parte superior, en la parte alta de un cerro y se encuentra en un afloramiento rocoso, ¿sí? Que era propio de los cañares y de los incas para adorar al sol y para hacer observaciones astronómicas. Entonces, todo el tema de las inundaciones y los socavones están hacia la parte baja y aguas abajo, como se podría decir, de la quebrada que bordea al complejo arqueológico. Sin embargo, Ingeniero, sobre la invasión urbana que se fue dando paulatinamente a lo largo de los años en los alrededores del complejo arqueológico Ingapirca, no haya nada que hacer. esto es un tema preocupante, estimado Gustavo. Nosotros hemos llamado a trabajar de manera mancomunada en insistentes ocasiones al municipio de Cañar. Usted deberá recordar que el uso y gestión del suelo está transferida a la competencia a través del COTAD y a través de la LOTUS a los municipios. Tuvimos una reunión hace 2 semanas acá con el director de planificación y el director de cultura del municipio de Cañar para ayudarles a generar una ordenanza como herramienta técnica que permita regular las construcciones, la morfología, la tipología, el tema de alturas alrededor del complejo, porque entiéndase que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural administra estas 6 hectáreas que conforman Ingapirca al interior, pero yo no puedo decirle, no es mi competencia decirle a un señor que construye o no construya. Esos permisos administrativos los sacan en el municipio de Cañar. Entonces es preocupante que se han otorgado permisos o se ha hecho caso omiso a la gente que construye de manera ilegal porque no cuenta con los permisos respectivos alrededor del complejo. ¿Qué pretendemos ahora, antes de buscar culpables, es buscar una solución, ayudar como instituto al municipio de Cañar a que genere una ordenanza y que en esta ordenanza se establezcan las reglas claras de cómo se debe construir y dónde se debe construir alrededor del complejo, porque evidentemente causa un daño visual terrible al entorno paisajístico que tenemos en Ingapirca, que es, dicho sea de paso, el testigo arqueológico y arquitectónico precolombino mejor conservado del Ecuador. Bien, muchas gracias, ingeniero Zamora, por habernos atendido y por su interés en tratar públicamente este tema que ha llegado y llega también a todos los habitantes del Cañar, pues este noticiario es retransmitido por Ondas Cañar y se cubre toda esa importante y hermana provincia. Han escuchado al ingeniero Patricio Zamora, director del INPC. Él se ha referido a este proyecto de la prefectura de El Cañar que pretende una intervención